Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, yo creo que ya damos inicio. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por acompañarnos en este tema tan importante que es el día a día de todas las entidades financieras y lo vemos tanto a nivel Centroamérica como a nivel mundial, que la parte financiera es uno de los vectores de ataques que surgen, ¿verdad? Como tal. Eso, y en segundo lugar tenemos entidades públicas. Sin embargo, el sistema financiero, precisamente por el movimiento que genera, es uno de los vectores más atacados. Antes de iniciar, me gustaría presentar a nuestros invitados que van a estar liderando esta charla y nos van a brindar un poquito de sus conocimientos, y que nosotros podamos entender cómo está la situación actual en este sistema financiero a nivel Centroamérica. Así que voy a presentar a Salvador Vargas. Salvador es un reconocido experto en ciberseguridad con más de 13 años de experiencia en el sector. Actualmente desempeña su posición como CISO en el Banco Nacional, donde lidera estrategias y programas para fortalecer la protección de información, y todo lo que es la transformación digital o los servicios digitales, a través de diferentes controles y actividades que en conjunto con su equipo quieren formar, y sobre todo ha ocupado cargos claves en seguridad de la información, continuidad de negocio, auditorías, prevención de fraudes. Es máster en seguridad informática y hacking ético y cursa de estudios de gerencia en INCAE de Business School. Cuenta con muchas certificaciones internacionales, incluyendo CIS, SIM, CISA y CERISC. Así que muchísimas gracias, Salvador, por aceptar la invitación y esta participación en la charla. También nos acompaña Luis Cabrera. Él es un destacado profesional de ciberseguridad con amplia experiencia en el sector bancario guatemalteco. Actualmente es el CISO de Bantrap, donde lidera esfuerzos para fortalecer la seguridad y resiliencia digital. Es también representante de Bancert Guatemala y ha sido ponente en eventos claves sobre transformación digital y seguridad de la información y ciberseguridad. Anteriormente fue CISO en Banco Promérica y cuenta con una sólida formación académica, incluyendo una maestría en telecomunicaciones y un posgrado en redes de computadoras. Así que, Luis Cabrera, muchísimas gracias también por aceptar la invitación y bienvenido. Y también nos acompaña Onassis Córdoba. Onassis es un profesional con más de 20 años de experiencia en seguridad de información y ciberseguridad, especialmente en el sector financiero panameño. Actualmente desempeña su posición como CISO y gerente de seguridad de la información y ciberseguridad en Vivank, Panamá. Durante los últimos 4 años ha liderado iniciativas estratégicas para proteger los activos digitales de la organización, y a lo largo de su carrera ha ocupado diversos roles claves como ingeniero de proyectos, pentester, asesor y consultor en seguridad de la información y ciberseguridad. Y también de alguna manera participa en la definición de arquitecturas de seguridad para fortalecer y evaluar los riesgos asociados hacia nuevas tecnologías. Asimismo, el diseño de estrategias de protección de información ha sido un factor clave en todo el desarrollo de su carrera, y
su enfoque combina experiencia técnica profunda con visión estratégica, contribuyendo a la construcción de entornos digitales seguros y resilientes. Así que bienvenido también, Onassis. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y esperamos pues que toda esa transferencia de conocimiento pueda ser un buen aporte para todos los participantes. Antes de iniciar con algunas de las preguntas específicas que tenemos, hace unos días estábamos realizando o verificando algún tipo de estadísticas y vemos que en este 2000 o lo que vamos en el 2025, el 53% de los ataques que suceden en el sector financiero es derivado de intrusiones hacia los sistemas. Un 12% es realizado por errores, ¿verdad? Ya sea a nivel de sistemas como también del factor humano, y el 17% es sobre la parte de ingeniería social. Acá un dato bien importante y que ha sido también uno si lo vemos así, de los dolores de cabeza dentro de todo lo que es la industria financiera y bueno, algunos otros sectores como tal. Existe también un 6% de ataques que se derivan de la mala asignación de privilegios. Esto pues es algo que se ha venido resultando de todo lo que es el sector financiero y también podemos observar que el 60% involucra mucho el factor humano y sobre todo ahorita se está incrementando en un 30% la intervención de terceras partes y aunque no lo creamos, todavía sigue existiendo la parte del espionaje y eso también representa un 17%. En el entendido de estas estadísticas que tenemos por ahí y acá al público en general, si quisieran abordar un poquito más a detalle, esto los podemos encontrar en un reporte que se llama Data Breach de Verizon, que ellos constantemente están sacando estas estadísticas y que nos dan una mejor visibilidad para saber qué estrategias, qué iniciativas y qué controles necesitamos fortalecer dentro de nuestra organización. Vamos a entrar entonces un poquito a todo lo que es el contexto, ¿verdad? Del panorama actual de todo lo que es la ciberseguridad en el sector financiero. Y acá viene una pregunta clave. ¿Cuáles consideran que es principal riesgo cibernético que enfrentan hoy los bancos en la región? Así que, por favor, podemos iniciar con Salvador. Si quieres, tú nos puedes dar ahí tu opinión al respecto. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están conectados. Todo un placer, un privilegio poder estar acá y poder conversar un ratito de estos temas que son tan importantes, ¿verdad? En las instituciones, no solo financieras, sino ya ahora en todas las instituciones, ¿verdad? Estos temas de seguridad de la información y ciberseguridad es fundamental en todas las instituciones. Todas las instituciones trabajamos con información tanto física como digital. Entonces, hay que buscar la forma de cómo proteger esa información, ¿verdad? Los principales riesgos que yo considero, bueno, está algo que nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Y que es algo que nos roba el sueño, es el ransomware, ¿verdad? Actualmente sabemos que es uno de los riesgos más importantes. Eso unido a lo que es la filtración de datos, ¿verdad? Sabemos el comportamiento de un ransomware. El ransomware ingresa a la red, filtra la información y después ya empiezan a extorsionar para sacar algún rédito o alguna ganancia, ¿verdad? Entonces, algo que nos está robando mucho el sueño es esto, ¿verdad? El ransomware, y estamos buscando la forma de cómo protegernos con esto, ¿verdad? Tal vez ahora más adelante podemos conversar, ¿verdad? Pero súper importante hacer ciberejercicio, ¿verdad? Simulacros y todo esto que nos permitan estar preparados ante algún ciberincidente. Muchas gracias, Salvador. Luis, por favor. Sí, comparto mucho lo que menciona Salvador, definitivamente, y creo que va muy de la mano de esa estadística que diste inicialmente. El 53% de los ataques son intrusiones a los sistemas, de verdad. De ahí se deriva mucho de esto que nos hace dormir poco a los profesionales que nos dedicamos a la ciberseguridad, que los ataques de ransomware seguramente es algo que en todas las empresas se da como uno de los principales riesgos o a los que más les tememos.
Es increíble, pero incluso en el Cyber Security Outlook de este año, la principal preocupación de los CISOs era justamente el ransomware. No así de los CEOs, no entiendo la razón por qué, ¿verdad? Pero seguramente tendrá que haber un gap de conocimiento, quizás, y por eso la percepción de menor riesgo para los CEOs, pero sí considero que es una de las principales preocupaciones. No obstante, creo que mucho de lo que se materializa finalmente el ransomware tiene un origen. Y ese origen normalmente es ingeniería social. Y yo siempre creo que esto va a ser un tema que nos va a estar preocupando eternamente porque para poderlo mitigar o para poderlo de alguna forma controlar es necesario el componente de capacitaciones o de concientización a la población y a las organizaciones al interno. Para mí, ese es uno de los principales que deberíamos de atacar. Hemos visto en la región, especialmente en Guatemala, el surgimiento de muchas bandas que pues se aprovechan, dado que no tenemos una legislación de ciberseguridad, a operar y utilizar esquemas de ingeniería social. Especialmente vemos casos de phishing, smishing que se han estado tornando acá como factores iniciales o que dan origen a diferentes tipos de fraudes y ¿por qué no? También que pueden persuadir a colaboradores de las instituciones para que otorguen acceso a las organizaciones y así puedan desplegar estos ransomware. Creo que le sumaría entonces, según lo que habíamos conversado, Salvador dice ransomware, yo estoy totalmente de acuerdo, y le agregaría ese componente de ingeniería social que en nuestras regiones, dada la idiosincrasia y la cultura que manejamos digital, es un tema un poco delicado y que es un poco también relevante de abordar por una organización. No así si lo hacemos en conjunto. Claro, claro. Ahí disculpe también que, Sí. que interrumpa, ¿verdad? No, no, al Este, contrario, por favor. algo que nosotros, digamos, el ransomware, ¿verdad? Tiene todo un tema, ¿verdad? Que es algo que nos preocupa mucho, igual, riesgos que nos vayan a afectar la continuidad de los servicios. Es como esto, una vez que se filtra la noticia y se publica ahí en una página en la dark web o algo que tal empresa se le infiltró un ransomware, le filtraron la información y todo. Cuando eso se publica ahí, lo que daña mucho es la reputación de esa empresa. Entonces, algo que cuidamos muchísimo y en las instituciones financieras que cuidamos muchísimo es la Sí, reputación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya te nosotros, digo, ¿eh? por ahí hay ¿verdad? Por ahí, algo que nosotros cuidamos muchísimo la reputación porque nosotros vendemos, Yo le nosotros lo que mandé brindamos ahora es confianza, ¿verdad? Nosotros lo que brindamos el es estado de confianza cuenta. Y aquí está, y, aquí envió. Sí, está enviando Disculpa, estados de Salvador, cuenta. ah, continúa. disculpa, Continúa. Ujú. sí, sí, más bien ahí, ¿verdad? A los participantes, ayudarnos con los micrófonos también. Igual, si alguien desea participar, pues, es bienvenido, Sí, ¿verdad? sí, También. sí, correcto. Este, nosotros vendemos confianza, ¿verdad? Y si los clientes no confían en su banco, en su institución financiera, y van a pasar su dinero hacia otra institución donde sí confíen, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros cuidamos muchísimo es ese tema, la reputación. Mm, mm. De mi, pa- Definitivamente. de mi parte concuerdo con Salvador y con Luis. El riesgo de mayor impacto a nivel financiero siempre es el ransomware. No obstante, bien como lo decía Luis, eh, la técnica que manifiesta que estos riesgos se den casi siempre es la ingeniería social, porque por sí solo el ransomware no se genera en una institución, se genera por un clip, por la entrada de un correo, por la falta de capacitación a los colaboradores, a los clientes, entre otros. Y hay otro riesgo que hay que sumarle que se enfrenta hoy no solo los bancos, sino a nivel país, es la falta de legislación ante este tipo de situaciones. Hay muchos países que no tienen gobierno sobre este tipo de situaciones, sobre lo que son ciberestafas, demandas contra ciberdelincuentes, hasta que no exista una estructura que nos permita litigar contra este tipo de eventos.
los ciberdelincuentes van a seguir aprovechándose de la falta de conocimiento del cliente, que esto impulsa muchísimo lo que es el fraude digital por medio de los vectores de ingeniería social. Seguramente ese número que tienes de instrucción de 53%, en su mayoría un 80% fue un correo que algún cliente o colaborador le dio clic y se desencadenó todo el vector de intrusión. Entonces, concuerdo con ambos, con Luis y con Salvador. El de mayor impacto es un ransomware, pero el que facilita la entrada a este tipo de riesgos es una ingeniería social, y a eso acompañemos de que si el país no tiene una estrategia y no se da una legislación para este tipo de amenazas, los ciberdelincuentes, así como mencionó Luis, bandas locales, van a seguir operando y no va a tener penalización contra ellos y no va a haber forma de cómo actuar contra ese tipo de ciberdelincuentes. Excelente, sí, sí, muy bien. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, al final siempre la parte de reputación dentro de una institución es importante, y de hecho es también parte de algunos riesgos que manejan para la continuidad del negocio, ¿verdad? Eso es fortaleza, y sobre todo la falta de legislaciones que pueden ocurrir, en el cual nosotros no podamos penalizar, ¿verdad? Este tipo de acciones. Pues muchísimas gracias. Realmente para nosotros acá resumimos entonces tres riesgos importantes: el ransomware, ingeniería social, reputación, ¿verdad? Sobre todo a nivel de la institución, y bueno, vamos a agregar un cuarto que sería la falta de legislación. Ahora, sabemos que estamos en una industria 4.0, la transformación digital. ¿Ustedes cómo consideran que afecta ese crecimiento en el uso ahora de lo que es la banca móvil y digital para todo lo que es las superficies de ataques? Podemos comenzar si quieren con Onassis y luego vamos a ir interactuando, por favor. Gracias, Evelyn. Eh, Definitivamente la banca móvil, la banca digital ha transformado radicalmente el concepto que manejábamos de superficie de ataque dentro de las instituciones financieras. Ya lo que conocíamos como perímetro se expandió. Ahora el perímetro son los usuarios, los clientes que utilizan nuestra banca, los dispositivos que se están interconectando hacia nosotros. Esto maxifica la superficie de ataque y le da a los atacantes cierta ventaja en relación a tiempo. Mientras que nosotros estamos capacitando y concientizando a nuestros clientes sobre el buen uso de los canales y sobre las amenazas que existen, y ya ellos están implementando técnicas de ataques basadas en inteligencia artificial para aprovecharse de la falta de conocimiento de nuestros clientes y colaboradores. Entonces tiene un impacto bastante grande, tiene un reto bastante grande que tenemos que abordar como instituciones financieras, y lo que siempre vemos, ellos tienen más tiempo que nosotros, están enfocados únicamente a esto. Entonces, presenta un gran desafío en lo que es la superficie de ataque para la banca móvil y banca digital de hoy. Ya, ok. Muchas gracias, Onassis. Salvador, por favor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Todo lo que nosotros vayamos implementando incrementa el vector de entrada para un ataque. ¿Ok? Y ahora con la digitalización, y todos sabemos, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, todo el mundo se fue a trabajar a la casa, y como decía Onassis, y antes el perímetro estaba en las empresas, ¿verdad? Nosotros ahí muy controladito, ahí todos los equipos conectados a la misma red, y todo mucho más bonito. Pasa la pandemia y todo el mundo se va a teletrabajo, y muchas empresas no estaban preparadas para ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo conectamos a los usuarios a la red interna de las empresas, cómo conectamos de una forma segura, y todo eso, ¿verdad? Empezó a incrementar mucho la superficie de ataque. Y continuamos con la era de la digitalización, y ahora ya no es, sino más bien la era de la inteligencia artificial, es lo que se llama ahora, ¿verdad? Porque ahora todo tiene inteligencia artificial. Ya lo que no tiene inteligencia artificial se va quedando rezagado y rezagado y rezagado, porque ya todo el mundo quiere hacer las cosas de una manera más eficiente. Entonces, entre más cosas digitalicemos, entre más procesos automaticemos, más incrementa la superficie de ataque.
y es mucho más complicado para nosotros estar protegiendo todo. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta el mismo negocio, ¿verdad?, implementa soluciones y cuando nos damos cuenta ya están en producción y nunca pasaron por seguridad, ¿verdad? Y nos pasa, nos pasa. Y yo veo aún así riéndose porque a todos les pasa. Entonces, ¿qué tan Así es, amigo. complicado, sí, qué tan complejo es, ¿verdad?, poder controlar todo ese vector de ataque, toda esa información, todo eso que se está publicando ahí en Internet? Es bastante complejo. Sin embargo, es por eso que nosotros tenemos que establecer relaciones estratégicas con todas las áreas de las instituciones, con negocio, con TI, con todas las áreas del negocio, con todas las áreas de la institución, de los bancos. Tenemos que establecer esas estrategias, esas relaciones estratégicas para que podamos tener buena comunicación, ¿verdad? Para que no nos tomen en cuenta ya cuando está publicada la solución, sino desde el diseño, ¿verdad? Lo que llamamos seguridad del diseño. Entonces, que podamos entrar desde el diseño y que cuando ya sale algo a producción, ya salga de una forma segura, ¿verdad? Yo siempre converso con los compañeros de negocio. Les digo, hagamos negocio, pero hagámoslo de una forma segura, ¿verdad? Es complejo, es más complejo, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Ya es parte del ciclo, ¿verdad? De, de, Claro. de, de, de vida de todo. Muy bien. Luis, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que concuerdo con ambas perspectivas. Seguramente el tema de la banca digital, con todo lo que ha crecido últimamente, estamos hablando de que hace un año apenas era un 68%, o sea, ya era bastante. Ahora estamos en un 72% y creciendo, o sea, va para ahí la tendencia. En la medida que crecen estos canales, también crece la probabilidad de que los clientes que acceden a esos canales tengan algún gap de conocimiento con respecto a las brechas, ¿verdad? O a las amenazas a las que se pueden estar exponiendo. Ese es por el lado de los clientes, pero tienen mucha razón, Salvador, en el sentido de que todo esto tiene que llevar un ciclo de mejora continua, un ciclo de desarrollo de software adecuado, de forma tal que le demos agilismo a la empresa y que podamos salir con un tiempo de mercado oportuno, pero con un producto seguro. Y ese es un reto muy difícil a veces de superar. eh, Empresas u organizaciones que están iniciando en estos temas, normalmente pues el objetivo es salir el time to market, cumplir con el time to market, pero no cumplir con todos esos mecanismos de ciberseguridad que tienen que llevar forzosamente durante el desarrollo, desde el diseño mismo de las aplicaciones. En Guatemala recientemente se acaba de aprobar un reglamento para aseguramiento de canales electrónicos que justamente busca mitigar esos problemas o esas falencias. Eh, Se tiene que hacer toda una documentación, pero no es solo el hecho de hacer la documentación, sino el espíritu de tener el debido cuidado al momento de generar estas soluciones que, si bien pueden aportar un valor competitivo a una organización, también pueden representar una gran amenaza o una gran brecha de seguridad si no se hace de la forma adecuada, sin perder también de vista que tienen que llegar de una forma oportuna a los mercados. Entonces sí, considero que es algo que vino para quedarse, digamos, no podemos dejar de apostar en esa vía. Definitivamente la digitalización y la transformación digital va a generar prosperidad para los países, especialmente en nuestras latitudes, que tanta falta nos hacen. Pero esa transformación digital tiene que ir amarrada o tiene que ir agarrada de la mano de la ciberseguridad y de las buenas prácticas de desarrollo de software para poder pues, tener un producto que sea no solo valioso para el cliente, que sea fácil de utilizar, sino que también definitivamente sea seguro, ¿verdad? Las instituciones financieras, definitivamente el que sea seguro es algo muy importante, pero para cualquier organización pensaría que empieza a ser cada vez más relevante esta situación. Ok, perfecto, sí, Mi- es muy importante. Nosotros que constantemente estamos haciendo pruebas de seguridad en todo lo que son aplicaciones móviles
y aplicaciones web y todo lo que es la parte relacionada a canales digitales, siempre les recomendamos, ¿verdad? Que la seguridad es parte desde que se inicia el desarrollo hasta que llega a una fase de producción. Sobre todo, esto puede generar confianza y garantizar, ¿verdad? A los usuarios de la banca móvil, de los canales digitales, de que su información está siendo protegida. Eso es lo que toda entidad financiera busca y creo que ahí es donde nosotros iniciamos. Ahí De, lo dijo, perdón, permíteme sí, aportar un poquito más, ahí lo claro, mencionó Onassis, por Salvador favor. al inicio. Uno de Ujú. nuestros pilares fundamentales dentro del negocio de la banca es la confianza. Cuando entendemos que ese es nuestro activo más fundamental y más importante, es donde la ciberseguridad toma relevancia y se vuelve un pilar estratégico para mantener esa confianza. Mira, en el chat están comentando muy buenas cosas. Hay uno que dice, cuando avanza la seguridad, crece también los ataques, las formas en las que buscan las vulnerabilidades. Sí, es cierto, es una lucha continua de lo que ellos buscan mientras que nosotros vamos trabajando en cómo protegernos. Entonces, hay ventajas que ellos tienen y que nosotros tenemos que anticipar. Todo CISO tiene que diseñar una estrategia para exactamente protegernos sobre ese tipo de amenazas y tratar de anticipar este tipo de cosas que suceden. Quería solo aportarte eso a este Muchísimas gracias. segmento. No, 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 perfecto. Y de hecho, surgiendo de este comentario, Onassis, es donde todas las instituciones ahora buscan ser resilientes. O sea, ya no podemos Así decir que es. nunca nos va a pasar, estar preparados para cuando nos llegue a pasar. Y acá viene algo bien importante, cómo nosotros entonces manejamos esa gestión de incidentes, ¿verdad? O toda esa respuesta de incidentes. Nosotros en nuestras entidades esperamos que no nos suceda, pero para prepararnos, de alguna manera nosotros tenemos que estructurar un adecuado plan de gestión de incidentes. Acá viene una pregunta muy, muy importante y pues me gustaría ahí que todos vamos participando. ¿Cómo estructuran las instituciones financieras? Bueno, en este caso podría ser en base a su experiencia, ¿verdad? Esos procesos de identificación y de respuesta ante incidentes cibernéticos, porque de alguna manera los usuarios quieren que todo se atienda de forma inmediata, pero nosotros tenemos, como tú dices, un paso adelante, ¿verdad? Ser ciberresilientes, pensar, ¿verdad? Cómo están los atacantes, qué es lo que pueden de alguna manera vulnerarnos y, y de ahí partir en esta parte de la gestión de incidentes. Así que, por favor, Luis, tal vez tú nos puedes dar ahí un comentario. Sí, gracias. Yo creo que, bueno, hay varias formas, dependerá de Ujú, las empresas normalmente cómo lo hacen, pero también hay estándares bien definidos. ujú, Eh, Nosotros en lo particular lo que tenemos es pues incrementar e ir incrementando conforme el tiempo avanza y conforme la madurez de los programas avanzan, las capacidades de detección que tiene la empresa. Y eso pues lo hacemos con nuestro Security Operations Center, nuestro CSIRT, que está conformado por múltiples áreas dentro de la organización. Tenemos un comité de gestión de crisis, ¿verdad? Cuando esto ya escala hacia otros niveles. Y eso estoy hablando solo cuando se mantiene el ataque a un nivel organizacional. Pero obviamente hay que tomar en cuenta de que estamos interconectados hoy por hoy y que esto puede afectar a otras organizaciones, incluso dentro del mismo sector financiero u otras vertientes. Eh, También tenemos sectorialmente un equipo de respuestas a incidentes operacionales conformado por Banser, que en Guatemala aglutina a todos los profesionales de ciberseguridad del sector financiero, pero también al equipo de respuestas o de continuidad de negocio de cada una de las instituciones. Ahí conformamos un equipo operativo del sector financiero que también analiza desde la perspectiva grupal o sectorial el impacto que puede tener un incidente de una organización, o incluso muchas veces sucede que por falta de comunicación varias organizaciones están siendo afectadas por el mismo tipo de incidente y no, al no comunicarse y al guardar ese hermetismo y silencio,
puedan llegar a afectar a más organizaciones o a todo el sector. En ese sentido, pues dentro de BANCERT tenemos ese comité operativo, si lo queremos llamar así, de gestión de incidentes, y todavía tenemos un siguiente escalón que es el comité estratégico, que está representado acá en Guatemala por la Asociación de Bancos de Guatemala y cuyo presidente pues es el presidente de la ABG. Ellos son los que van a tomar finalmente las decisiones de lo que podría, de las distintas situaciones que se podrían dar ante un incidente. Nos apoyamos con, no inventamos la rueda, ¿verdad? Definitivamente nos apoyamos en marcos como los del MIST para poder tener ese proceso bien definido, pero yo creo que es importante mencionar que, digamos, no todo es tecnología. Muchas veces tenemos que empezar por la parte del factor humano, ¿verdad? Las personas, empezar a educarlos para que puedan tener estas capacidades de resiliencia, que puedan empezar a estructurar estos planes de acción. Y luego, pues, ya generar estos procesos o políticas que puedan definir el camino y que cualquiera lo pueda tomar y poder echar a andar. Y finalmente, pues ya impulsarlo con tecnología, automatizarlo con tecnología. Pero esa es como la forma que te puedo decir sectorialmente. En Guatemala incluso ahora estamos hablando ya de llevar esto al siguiente nivel, que es ya hacerlo interinstitucionalmente con apoyo del gobierno, etcétera, a raíz de una iniciativa de ley que está pronto a aprobarse, en la cual estarían estableciendo los mecanismos con los que el país contaría para poder hacer frente a una crisis. Creo que países como Costa Rica y Panamá pues han avanzado mucho en esos temas. Nosotros estamos acá dando los pasos, pero pues ya están al menos ya se ve que en el corto plazo podríamos empezar a construir algo para que el país como tal pueda ser más resiliente. Así es. Gracias. Sí, ya también a veces ya no se ve solo como un sector, sino que ya lo vemos a nivel país, ¿verdad? Por favor, Sí, y si me lo sí, permites, es claro. precisamente por esa interconexión que tenemos. Mm, Digamos, no podemos verlo solo como un sector. Tenemos una infraestructura crítica financiera, mm, procesadores de tarjetas de crédito, de cajeros automáticos, en fin, tantas mm, empresas que se interconectan que ver mm. solo desde la perspectiva de una organización ya no es suficiente porque hay varios elementos que podrían salir afectados. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Salvador, por favor. Sí, bueno, nosotros también, ¿verdad? Aquí en el Banco Nacional de Costa Rica, bueno, tenemos toda una estrategia de ciberresiliencia, ¿verdad? Que hemos venido robusteciendo con el tiempo. Tenemos el centro de operaciones de seguridad, ¿verdad? Como decía Luis, está el equipo de continuidad del negocio, está dependiendo del incidente y del nivel de riesgo de ese incidente, también está la comisión de crisis, ¿verdad? Que ya es la alta gerencia y sugerentes y hasta incluso directores de la junta directiva, ¿verdad? Que todo eso para tomar decisiones en caso de ciertas decisiones que se tengan que tomar, ¿verdad? Ya pensando en un ciberincidente, pues crítico, ¿verdad? Que vaya a detener las operaciones, como decía Luis, somos ya las instituciones financieras son instituciones, infraestructuras críticas, ¿verdad? Ya es algo que, por ejemplo, en el Banco Nacional de Costa Rica pasa algo y ya va a impactar todo el sistema financiero del país y incluso fuera del país, ¿verdad? Entonces, implementamos controles, ¿verdad? Para poder protegernos, como decías Alejandra, no nos preguntamos si nos va a pasar o no, sino lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos preparados para cuando nos pase? ¿Verdad? ¿Estamos realmente preparados? ¿Cómo sabemos si estamos realmente preparados? Haciendo muchos ciberejercicios, para que cuando nos pase eso, podamos atenderlo como una forma automática, ¿verdad? Que no nos agarre de sorpresa y que no digamos, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Y levantamos las manos, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Apago los servidores? ¿No los apago? No, no, sino que sea ya algo automático las decisiones que tengamos que ir tomando por estos ciberejercicios, ¿verdad? Yo siempre pongo también el ejemplo
de los equipos SWAT, ¿verdad? Que ellos hacen muchos ejercicios y cuando se presenta una situación de un rehén o de alguna situación de estas, ya ellos van y ya ellos saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque ellos practican muchos en escenarios reales y realistas y así tenemos que hacer nosotros, tenemos que practicar mucho en escenarios realistas, escenarios reales, para que cuando llegue a pasar, estemos muy preparados para poder, responder de una manera muy oportuna, ante un ciberincidente. Sabemos que la forma en cómo respondamos, eso va a tener una repercusión en el impacto que vaya a tener ese incidente en la institución, ¿verdad? Si respondemos mal, si duramos mucho en responder, muy probablemente el impacto sea muy grande. Y conocemos de empresas que han pasado por esto que incluso no se han podido recuperar y han llegado hasta la quiebra, ¿verdad? Porque no saben responder adecuadamente. Entonces, es súper importante el tema de tener una ciberestrategia, de hacer ciberejercicios, de tener estos equipos que nos permitan tomar decisiones de una manera oportuna. Todo eso Ujú. es muy importante. Los simulacros, ¿verdad? O sea, hacemos Simulacros. simulacros en todo el sentido, pero en los simulacros, nosotros acá como Technology Core, cuando hacemos esos ejercicios de simulación de incidentes, también involucramos el tema del manejo de crisis, ¿sí? Porque a veces no es solamente de conocimiento, sino que también de cómo puedes manejar tu inteligencia emocional, como también esas áreas blandas, ¿sí? Porque cuando estás sobre opresión y sabes que tienes que de alguna manera ejecutar esa contención del incidente, muchos pueden hasta bloquearse, ¿verdad? O sea, pueden tener todo el conocimiento del mundo, pero si no saben manejar esa crisis, entonces eso sí ya se puede volver un poquito más crítico. O como lo que mencionabas al inicio, ¿verdad? O sea, empieza a jugarse información porque no saben qué hacer, no saben cómo actuar e incluso cómo deberían de comunicar cuando estamos bajo algún ataque, ¿verdad? Entonces, las simulaciones son importantes y es para manejar todo este tipo, ¿verdad? Conocimientos, las habilidades, el manejo de crisis para ir fortaleciendo esa gestión de incidentes. Onasis, por favor, tu comentario. Gracias, Alejandra. Bien, muy buena pregunta. ¿Cómo se estructuran en las instituciones los procesos de identificación y respuesta ante incidentes cibernéticos? Yo siempre, a mí en lo personal me gusta trabajar mucho con procesos, toda la estrategia la trabajo con procesos. Aquí mencionas dos procesos, el de identificación, que es el que va a alimentar todos los posibles escenarios que va a tratar el de respuesta ante incidentes. En lo personal, me gusta mucho enmarcarme al framework, a un framework muy conocido por el gremio, que es el de NIST, y dejar claro al equipo que lo que es el proceso de respuesta ante incidentes no es simplemente una lista de tareas, sino esto es un ciclo de vida continuo que se rige por una filosofía de la mejora constante. Es decir, que constantemente vamos a estar probando cómo funciona este proceso y ver cuáles son las lecciones aprendidas. Basado en mis, se tocan cuatro puntos fundamentales. La preparación, que es que debo tener todo lo que necesito para hacer frente a un incidente. La fase de detección y análisis, la fase de contención, erradicación y recuperación y la fase de actividad post incidente, que es lo que conocemos como la fase de lecciones aprendidas. Lo importante de estos procesos es entender que estos a su vez van a llamar a otros macroprocesos que son sumamente importantes en lo que es la respuesta ante incidentes, que no se ven aquí directamente, como es el de un DRP, dependiendo del impacto del incidente, y como es el de un plan de continuidad de negocio, que donde entra el grupo de manejo de crisis, como tú lo has mencionado. Y como lo dice muchas, por aquí están comentando mucho en el chat, la práctica continua de los diferentes escenarios. Algo que hiciste al iniciar esta charla o esta sesión fue darnos a conocer un estudio sobre las amenazas que existen en el mercado. Identificar los riesgos y amenazas que existen en el mercado es la fase de alimentación que va a entrar a este proceso, que tenemos que estar preparándonos continuamente, tenemos que estar analizando las amenazas que existen en el mercado y a las que podemos vernos expuestos y ver si estamos preparados para atenderla. Muy importante, siempre dentro del tiempo de recuperación de las operaciones de acuerdo al apetito de riesgo del negocio. Muy de la mano con lo que es el plan de continuidad de negocio.
Al momento de ejecutar o verificar estos procesos, tenemos que ver si nuestros tiempos nos están dando dentro de lo que está definido en el apetito de retorno a operaciones del negocio, para saber si nuestro proceso de respuesta ante incidentes cumple con las expectativas del negocio. Hay que estar muy de la mano con nuestros stakeholders principales. El resto lo comentó Luis y lo comentó Salvador, la vinculación con el equipo de respuesta ante incidentes, con nuestros equipos de tecnología, con nuestros equipos de comunicaciones, con todos los equipos que van a formar parte de este plan de respuesta ante incidentes. Ok, perfecto. Sí, al final, gestión de incidentes asociado hacia la parte de la ciberresiliencia creo que es fundamental y sobre todo que día con día se está innovando, ¿verdad? En tecnología y también cada vez son más creativos nuestros atacantes, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso es fundamental. Y ya pasando un poquito a este tema de la parte de innovación, la inteligencia de amenazas y sobre todo la parte de la resiliencia. Creo que existen muchas tecnologías emergentes que están aportando para que nosotros podamos de alguna manera hacer detecciones en un tiempo mínimo, ¿verdad? En el cual con el factor humano a veces es un poquito complicado. Sin embargo, siempre existe algo muy importante dentro de las organizaciones que es la parte de la concientización. Y aquí viene una pregunta específica para Salvador. ¿Cuál es el papel de la concientización para todo el personal o los colaboradores en cuanto a la prevención de ataques? Bueno, eso es fundamental. De hecho, también estaba viendo ahí el chat y varios han comentado el tema de la concientización, ¿verdad? Mm. Como decía tanto Luis como Onassis, la mayor parte de ciberincidentes inician con un correo o con ingeniería social, ¿verdad? Sabemos que si bien hay ciberataques, si bien hay vulnerabilidades en las plataformas, si bien hay ciberdelincuentes que explotan estas vulnerabilidades, lo más sencillo de hacer es, como dicen, hackear a la gente, ¿verdad? El usuario. Yo tengo un lema y siempre se dice que el usuario es el eslabón más débil de la cadena de seguridad de la información. Y yo siempre digo, aquí en el banco nosotros estamos haciendo que ese eslabón sea el más fuerte porque es nuestra primera línea, ¿verdad? Del firewall humano que le llamamos, y nos enfocamos mucho en fortalecer las capacidades de los usuarios, ¿verdad? De los funcionarios. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos ejercicios de simulación de phishing, todos los meses les enviamos una capacitación a todos, ¿verdad? A todo el personal del conglomerado para que puedan para poder generar esa conciencia, ¿verdad? Para poder generar esa cultura y hemos visto muy buenos resultados. Hemos estado generando esa cultura, ya vemos a todos los compañeros más comprometidos con el tema de seguridad de la información, ya vemos que antes de compartir algo, antes de subir algo, ya se preocupan, ya preguntan, consultan. Entonces uno ve que los esfuerzos que estamos realizando están dando buenos réditos, ¿verdad? Entonces, súper importante, es fundamental capacitar a los funcionarios, a los usuarios, a los clientes, nosotros, a todos, a proveedores, a todo el que nos pida una capacitación, ahí vamos porque esto es un tema que tenemos, como decimos, evangelizar y entre todos fortalecernos, porque también algo que es muy importante y que se está dando mucho es los ataques por medio de la cadena de suministros. ¿Verdad? Nosotros podemos estar muy fortalecidos, podemos tener muchos controles, podemos tener muy buenas herramientas y personal capacitado y todo, pero si los proveedores no, se nos pueden colar por ahí, ¿verdad? Entonces, si un proveedor nos pide una capacitación, ahí vamos nosotros en carrera a darle la capacitación a los proveedores, porque es súper importante que tanto nosotros como nuestros proveedores, como nuestros funcionarios, nuestros clientes, todos tengamos esa concientización, esa conciencia de lo importante que es proteger la información. ¿Verdad? En muchas ocasiones vemos que hay ataques de phishing dirigidos a alguna institución o a alguna persona, que eso se está dando mucho también, pero en muchas ocasiones, como vi también un comentario por ahí, a una compañera que está aquí conectada,
que le mandaron un correo diciéndole que se estaba atrasada en la cuota de la casa, pero ella no tiene casa propia. Bueno, entonces dice, aquí está medio extraño, ¿verdad? Porque ese correo muy probablemente se lo mandaron a 100.000 personas. Y de esas 100.000 personas, 100 ingresaron al link y 100 ingresaron su usuario y su contraseña. Y a esos 100 a 50 lo estafaron y le sacaron el dinero. Pero entonces fue ganancia para el defraudador y al defraudador no le costó nada porque enviar un correo es gratuito, ¿verdad? Entonces es súper importante tener esa conciencia, súper importante eh, las señales de alerta, ¿verdad? Nosotros indicamos muchos señales de alerta. Cuando usted le dicen, entre un link, cuando usted lo llaman a la acción, cuando le dicen algo de urgencia, ¿verdad? Si no entra, le cerramos la cuenta. Si no entra, pierde los puntos. Si no entra, le cancelamos la tarjeta. Ese tipo de cosas son señales de alerta que nos dicen a nosotros, aquí hay algo extraño. Entonces, es súper importante el tema de la concientización, la capacitación. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, definitivamente partimos de eso, ¿verdad? O sea, si lo vemos entre capas, creo que la capacitación y generar esa cultura, ¿verdad? Ya no solo a nivel personal, sino que también lo vemos a nivel institucional. Y acá viene una pregunta también muy importante y esta se la hago directamente a Onassis. ¿Qué desafíos ven en el futuro, verdad? O ves, digamos, al respecto de la protección de datos de los clientes, sobre todo en los sistemas críticos, ¿verdad? Dentro de las entidades financieras. Qué buena pregunta. Esta es una de las preguntas más estratégicas que deberíamos estarnos haciendo a diario. Desde mi perspectiva, los principales desafíos que debemos abordar va a estar lo que es la exposición de los APIs al ecosistema de finanzas abiertas, que es lo que conocemos como Open Banking hoy en día, es que es donde el banco se convierte en una plataforma interconectada a través de interfaces de programas de aplicaciones con fintech, con comercios, con otros servicios para ofrecer una mejor experiencia al usuario. Esto genera una gran ventaja competitiva, es cierto, pero desde la perspectiva de seguridad se nos vuelve un desafío. ¿Por qué se nos vuelve un desafío? Ya que la superficie de ataque, como lo tuvimos conversando anteriormente, ahora incluye todos estos componentes. Es necesario enfocarse en la seguridad de cada uno de nuestros socios comerciales, como lo mencionó hace un rato Salvador, la famosa cadena de suministro. Un ataque exitoso dentro de uno de los componentes de esta cadena, en una fintech que está conectada con nuestras redes, puede ser la puerta de enlace directa a nuestros sistemas críticos. Por ende, hay que prestarle mucha atención a esa vinculación que tenemos con terceros y muchas veces exigirle al tercero igual o mayor nivel de controles de lo que manejamos, ya sea por temas contractuales. Otro punto dentro de esta exposición o del modelo Open Banking está la gestión de identidades y el consentimiento de el uso de los datos personales. Por lo menos en Panamá existe la ley 81 Protección de Datos Personales por la cual tenemos que velar y ahora debemos gestionar de forma segura una identidad digital de nuestros clientes a través de múltiples plataformas y muchos proveedores. Entonces, se nos vuelve un reto, un desafío garantizar lo que son los derechos ARCOS y la protección de los datos personales en este ecosistema. Está lo que es la carrera contra la inteligencia artificial, y hace un rato lo mencionaban por acá también en el chat, que es cómo nos armamos con esta herramienta mientras que nosotros estamos adoptando la guía para detectar fraudes o anomalías. Los ciberdelincuentes están utilizando esta herramienta o esta funcionalidad para potenciar sus ataques a gran escala sofisticadamente. Potencian la IA de forma ofensiva utilizando la IA generativa para crear campañas de spear phishing, eso ya lo hemos visto. También están desarrollando malware polifórmico, que cambia su código en cada vector de ataque para evadir lo que son las defensas basadas en firmas. O sea, ellos están Ujú. evolucionando con el tiempo. Tenemos una carrera contra ellos para tratar de identificar este tipo de vectores de ataques. Lo otro que también es un desafío es la velocidad de estos mismos ataques. Ahora superan nuestra capacidad de tiempo de respuesta, que era lo que estábamos mencionando hace un rato en la pregunta anterior sobre incident response, porque ya explotan, identifican y explotan las vulnerabilidades en minutos, ya no en días.
y la capacidad humana no da para hacerle frente a esa velocidad que tienen ellos con el uso de estas herramientas. Entonces nosotros tenemos que adoptar este tipo de herramientas para un modelo de defensas en tiempo real autónomas. Entonces, la otra es la complejidad que existe para el gobierno y la soberanía de los datos entre modelos híbridos de nube y on-premise. Y a esto se le suma lo que es el cumplimiento regulatorio, ya que las leyes de protección de datos y las regulaciones de soberanía de datos en otros países de la región imponen reglas estrictas sobre dónde pueden residir y cómo pueden procesar los datos de los clientes. Entonces, garantizar este compliance se vuelve un desafío dentro del desafío en el futuro. Y con eso cierro. Perfecto, Donas, muchísimas gracias. Sí, es importante y creo que existen muchos más y Sí, conforme avance la tecnología creo que también se vuelven ahí un poquito, no complejos, sino que tenemos que ser más analíticos, pero también apoyarnos de herramientas, ¿verdad? Para poder, ir contraataque. Y bueno, hablando un poquito de esto, sabemos que siempre estamos buscando cuáles son pues, esos indicadores de compromiso, lo hacemos con las diferentes herramientas. Y acá vengo una pregunta para ti, Luis. ¿Cómo se puede aprovechar la inteligencia de amenazas en las operaciones diarias de una institución financiera? Muchas gracias, excelente pregunta. De hecho, creo que el tema de inteligencia de amenazas es algo que es un insumo que deberíamos de estar aprovechando todas las organizaciones. Normalmente creemos que la inteligencia de amenazas es únicamente entender o recopilar estos indicadores de compromisos, meterlos en una plataforma y evitar. Es parte de, definitivamente, pero recopilar esas tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan los adversarios es definitivamente el oro, ¿verdad? Esas son las joyas de la corona. Realmente entender a nuestro enemigo. Si estamos pensando que un CISO es de carácter estratégico, la estrategia te lo dice. Debes de conocer a tu enemigo y debes de conocer a ti, conocerte a ti mismo para no perder en 100 batallas, decía Sun Tzu. Ok, o sea, conocer al enemigo es pasar por esas capacidades de ciberinteligencia que nos permitan entender, ¿verdad? Cómo podemos detectar y cómo podemos mitigar esas amenazas. Y hoy por hoy, pues existe, afortunadamente para nosotros, existe una gama muy completa de análisis de cómo operan las principales bandas de adversarios o de hackers en las regiones, en las distintas regiones en el mundo, ¿verdad? Una de esas es MitraTech. Ahí tenemos ahí es un oasis prácticamente de toda esta información que necesitamos para poder hacer frente a estos adversarios. Eh, Dicho sea de paso, ya lo hablamos hace unos minutos, la respuesta a incidentes, cómo podemos mejorar nuestra postura o poder ser más maduros en nuestros programas de gestión de incidentes, pues justamente emulando aquellas bandas que pues más probable que puedan llegar a afectarnos en nuestras instituciones. Eh, Justamente para eso sirve la ciberinteligencia. Acá tenemos un equipo de ciberinteligencia y nos dicen, mira, por ejemplo, está operando Guacamaya, que es uno de los grupos de hackers más conocidos o que más operan por la región. O vemos grupos relacionados a los Panda, que son del gobierno chino que están operando por acá. Entonces, pues lo obvio es hacer una simulación en base a esas bandas y ahí es donde vienen los Breach and Attack Simulations, los denominados ejercicios BAS, donde podemos agarrar esas tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan esos adversarios en específico y pues retar a los controles que tenemos hoy por hoy en la organización para poder analizar cuáles son esas capacidades de detección y de mitigación y poder ir madurando nuestros planes de contingencia y nuestros planes de respuestas a incidentes. Entonces, si me preguntas, ciberinteligencia te da esa capacidad adicional que necesitas, te da esa forma asertiva de poder ir un paso adelante y te da ese valor o esa ventaja competitiva que puedas tener en el momento de una crisis también.
Es ir un paso adelante, ¿verdad? Prácticamente, en resumen, es que nosotros siempre podamos ir un paso adelante. Bueno, la verdad es de que muchísimas gracias. Todos estos aportes creo que son muy interesantes. Coincidimos en muchos, vemos en el chat, ¿verdad? También ahí la interacción. Entonces, quisiera abrir acá un espacio de preguntas. Para el público, por favor, para que ahí podamos acá tener retroalimentación. Así que creo que por ahí ya tenemos algunas, habíamos tenido algunas manitas levantadas. Por ahí Bernan, él nos había levantado la manita hace unos ratitos, así que no sé si quieres intervenir, por favor, Berman. No te escuchamos. Ahí está. Es que el micrófono estaba desactivado, lo que está. Sí, perfecto. Un saludo a todos por ahí, disculpen ahí. Es que quería hacer la intervención en un momento que estaban diciendo unas preguntillas ahí. Sí, Para claro, los, por supuesto. pues, en realidad, una de las cosas que he visualizado yo más, y lo que me han preguntado muchos de mis estudiantes, es cómo manejan o cómo tienen ustedes visualizados los atacantes internos de la empresa. Si tienen alguna conexión con recursos humanos. Yo lo veo desde el siguiente punto. Son personas altamente capacitadas que conocen mucho el manejo de una empresa interno y que pueden tener una motivación, lo que motiva a cada hacker, en este caso, sea bueno el que tienen ustedes ahí adentro, qué interacción o cómo lo supervisan ustedes. No sé ¿quién Es quiere? interesante esa pregunta y la verdad que se aborda desde varios puntos de vista, pensaría yo, tanto desde el riesgo operacional como los riesgos tecnológicos que puedan abordarse en la organización. El componente de fraude interno no va a desaparecer, lamentablemente. Eso es algo que día a día continúa, digamos, ha venido desde toda la historia. Y lo bueno es de que hay mecanismos de control interno que permiten de alguna forma controlar y mitigar este tipo de situaciones. Específicamente en los temas de ciberseguridad, seguridad de la información, lo que se ve muy a menudo es el tema de fuga de información. Consciente o inconscientemente pasan este tipo de situaciones y ahí es donde empezamos a ver controles que van desde la concientización, la definición de procesos y la implementación de tecnologías que puedan ayudar a mitigar o a prevenir esa fuga de información. Creo que es importante, ¿verdad? Hoy en día los bancos se cuentan con muchos sistemas que permiten hacer ese tipo de controles. Lo que sí he notado es de que muchas veces, aunque las organizaciones tengamos esas políticas, procedimientos y tecnología que permiten hacer ese tipo de control, muchas veces la gente no está consciente de esa situación y eso es lo que desencadena de que intenten hacer los fraudes. Definitivamente son adversarios complejos porque son internos y como usted bien lo indica, conocen mucho de la operación de la organización, ¿verdad? Algo que también nosotros como CISOs tenemos que hacer, conocer muy bien cómo opera nuestra institución, ¿verdad? Para poder justamente definir esas estrategias de control y poder mitigar este tipo de incidentes a los que siempre vamos a estar expuestos. Claro. Por ahí, gracias Luis. Onassis, por favor, tú Va. te... Para apoyar a lo que ha compartido nuestro estimado Luis. El proceso, o sea, los controles para el fraude interno se lleva con un análisis o con un principio que vas a escuchar mucho dentro del campo de seguridad, que es el pilar del mínimo privilegio requerido para operar. Al momento en el que un head de área hace la definición de una operativa, uno de nuestros servicios debe ser acompañarlo para ver qué tipo de accesos van a tener dentro de los sistemas. Ya de salida partimos con una definición del mínimo acceso requerido para llevar a cabo esa operación. A eso lleva evaluaciones de riesgos, como bien lo mencionó Luis, riesgo operativo y riesgo tecnológico, donde se van definiendo una serie o una cantidad de controles adicionales. Entre ellos el monitoreo, entre ellos se identifica cuáles son los usuarios que tienen accesos privilegiados. Se aplican controles a ese proceso que contiene accesos privilegiados para mantenerlos monitoreados continuamente. Definitivamente el riesgo nunca va a desaparecer,
pero van a haber controles que nos van a permitir detectar o identificar ese tipo de comportamientos o anomalías, así como hay muchas herramientas que nos permiten también identificar qué gestión o qué están haciendo. Por eso somos también muy conocidos en cualquier gremio financiero como los policías cibernéticos, porque estamos monitoreando todo ese tipo de actividad. O sea, no solo monitoreamos las amenazas externas, sino también aplicamos controles a las amenazas internas. Eso es lo que nos ayuda a poder identificar si existe posiblemente un insider, que es el concepto que se utiliza de esa persona de adentro, tratando de violentar los controles de seguridad que ya tenemos establecidos. Y todo cambio que se aplique sin que el equipo tenga conocimiento es notificado y se le pide que rinda cuenta a la persona que ejecutó algún tipo de cambio tecnológico. Eso es lo que te puedo aportar de cómo es que se ve el proceso. Se ven desde dos conceptos, desde el riesgo tecnológico, el riesgo operativo, y a todos esos procesos se le aplican controles para tratar de disminuir o controlar ese riesgo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya casi vamos cerrando. Salvador, no sé si tú quieres aportar algo más acá a lo que han dicho acá Luis y Onassis a respuesta de Berman. No, no, ya ellos lo explicaron súper bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues la verdad es de que les agradecemos mucho esta participación. Luis, Onassis, Salvador, ha sido un honor tenerlos acá en esta charla. Pues realmente ha sido muy fundamental. Si tienen alguna duda adicional o algo, hemos dejado un correo, ¿verdad? Si quieren hacer algunas consultas y nosotros se las trasladamos sin ningún inconveniente. Así que muchísimas gracias por la participación. Esperamos que tengan un excelente día y pues a seguir siendo ciberresilientes en esta era, ¿verdad? En este año que ya nos queda poco y pues a seguir enfrentando estos retos cibernéticos que tenemos. Así que un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Muchas Gracias, gracias, que estén muy saludos, bien. Hasta se luego. cuidan. Se cuidan. Bye. Bye, bye.